Tarea de simulación, unidad 7, correspondiente a los estudios de calor y temperatura. En esta ocasión, vamos a realizar una simulación alternativa, gas ideal. Alternativa indica que es una muy similar a la que debes realizar en su tarea de simulación. Cabe destacar que la configuración es ligeramente diferente, por lo cual no deben hacerla como va a ser realizada en este video. Procedemos. Poner el volumen como constante. Vamos al simulador y en la parte donde dice mantener constante, está colocado nada, le damos a volumen. Ok. Luego dice lo siguiente. Observar que tanto la presión como la temperatura están inicialmente en cero. Vamos, vemos que la temperatura y la presión están en cero, es decir, no debemos hacer nada. Entonces, regresamos y luego dice colocar la presión en kilopascal y la temperatura en Kelvin. Entonces, la temperatura está en Kelvin y la presión está en atmósfera. Entonces, este es el que hay que ajustar. Ahí lo colocamos en kilopascal. Muy bien. Entonces dice, en el simulador, añadir moléculas al recipiente, elevando el émbolo, lleva acento en la E, émbolo, de la bomba hasta el punto más alto y bajarlo. Repetirlo 10 veces para partículas pesadas y 5 veces para partículas ligeras. Esta parte es diferente al caso de ustedes. Es decir, en la tarea de simulación son solamente 5 veces para las partículas azules que son las pesadas. Entonces, vamos para acá. Aquí tenemos seleccionado en esta parte partículas pesadas y estas son las ligeras. En el caso de ustedes son 5 veces, 1, 2, 3, 4 y 5. Cada vez que se activa, que usted sube y baja el émbolo de arriba abajo, se agregan 50 moléculas. Si se fijan aquí, hay 250 moléculas pesadas, ¿no? Como en el caso de mi ejemplo son 10, tendría que levantarlos 10 veces. 1, 2, 3, 4 y 5. Ok. Reinicio nuevamente porque me falta una. Porque hubo una vez que no lo subí completo, ¿no? Entonces ahora 5 veces de la ligera. Lo puedo hacer por aquí. Ahí van una vez, 2 veces, 3 veces, 4 y 5. Lo mismo pueden haberlo hecho también con este botón. Agrega 50 que equivale a subir y bajar el émbolo. Perfecto. Entonces, vamos a ver. Inmediatamente la presión empezará a aumentar, estableciéndose un valor con cierto grado de variación. Tomar el valor mayor observado para la presión, así como la temperatura establecida, anotar dichos valores en la fila correspondiente a la medida 2. Ok, entonces en su documento hay una tabla de esta manera que tiene una columna que dice medida, otra que dice temperatura, otra de presión y otra de presión sobre temperatura. La primera medida es cuando la temperatura es cero y la presión es cero. Para el caso de la división de presión y temperatura, como es 0 sobre 0, Na, porque no está, es indeterminado el resultado, ¿no? Entonces, dice que debemos colocar el caso de 30. Déjame ir a mi tabla. Coloco 30 y vamos a ver cuánto fue la presión para 30, ¿no? La presión para 30 Kelvin es de 8.874. Entonces lo escribo aquí, 8.874. Al realizar la división, que es el paso número 4, déjeme venir al documento, actualizar la hoja, actualizar, 26, 29.6. Ese es el paso número 4, dividir la presión por la temperatura y anotar los valores en la columna correspondiente de la tabla. Como creé una hoja de cálculo para no tener que usar la calculadora, ese es el resultado que debe darle para cada ejemplo. Entonces, por ejemplo, lo pruebo aquí, 8.874 sobre 300, que es presión sobre temperatura. Le doy a SD para que me lo vuelva en decimal, 29.6, justamente como está ahí. Entonces, acabo de probar que la tabla está funcionando correctamente. Debemos tomar una foto al simulador con esta configuración porque acabamos de tomar un dato. Es decir, en esta configuración de 30 Kelvin
y esta presión, debemos tomar una captura de pantalla porque acabamos de tomar datos y de dónde salieron, del simulador. Entonces, esa pregunta, la pregunta número 2, amerita justificación. Ok, entonces pasamos a la número 3 que dice ir aumentando la temperatura de 30 Kelvin en 30 Kelvin. Entonces, para el caso de ustedes, de 20 en 20. La temperatura se regula agregando o extrayendo calor a partir de la temperatura establecida en la medida 2, hasta completar los 10 valores de la temperatura que se notarán en la tabla 1, así como los correspondientes valores de presión, completar la tabla 1 con dichos valores. Entonces vamos al simulador, agregamos calor en esta parte aquí, con este regulador. ¿Cómo agregamos? Bueno, damos aquí. Entonces, como tenía 330, tengo que tener ahora 360. Bueno, tenía 300, es 330 en el primer caso, porque voy de 30 en 30. Vamos a hacer toda esa suma. A ponerlo por aquí. 300, 330, 360, 380, 410, 440, 470. Vamos a ver si se calculó mal. 470. Luego sigue 500. A ver, aquí, este está mal. Este es 390. Este sería 420, 450, 480, 510, 540. De 30 en 30 para mi caso. Para el caso de ustedes sería 300, 320, 340, 360, 380, de 20 en 20. Ok. Si se fijan, en rojo y en azul están marcadas básicamente las variaciones. Actualizo aquí. Aquí tengo mis presiones que voy a utilizar, mis temperaturas. Vamos a ver que dio la presión para 330, que es el que acabamos de configurar en el simulador. Para 330 es 9752. 9752. Ente, y si se fijan, me da el mismo valor que tenía en el de arriba. Es decir, que vamos bien para mi ejemplo. Entonces, 360, comienzo a agregar calor. Este paso lo pueden saltar, es decir, lo pueden adelantar en el video porque se va a repetir. Ok, entonces ahí está, nueva configuración de 10.656. 10.656. 10.656. Vamos a ver, comprobamos que la división da igual, ¿no? Volvemos al simulador. 390. Ahí me pasé con 2, me falta 1. Y ahí está. 11.532. 11.532. 29.6 de nuevo. Es decir, se está comportando como un gas ideal donde la relación de la presión con la temperatura es constante o aproximadamente constante. En este caso nos está dando igual. Regresamos al simulador. Noten que estamos extrayendo datos, por lo cual también necesitamos una imagen más que puede ser cualquiera de ellas, ¿no? Cualquiera de las 10. En este caso necesitamos dos, una para el primer caso, que es cuando es 300, y otro después que puede ser la medida 3, la 7, la 10, etc. Entonces sigue 420. 420. Ahí tenemos 420. 12.410. 12.410. Ahí está. 29,5, 29,6, prácticamente igual, ¿no? Continuamos. 450. Uno más. Le quito este. Estabilizo un poco. Entonces tendríamos 13.320. 13.320. 29.6. Muy bien. Vamos bien. Entonces, luego sigue 480. Me pasé con 6. Ahí estamos. 14.199. 14.199. 29.6. Continuamos. El que sigue es el 500. ¿Cuál era que teníamos? Vamos a ver. 510. Ok.
510. Me faltan 10 más. Quito uno. Uy, me pasé aquí. Ahí está. 15.074. Entonces vamos a 15.074. 29,6. Y por último el de 540 Kelvin. Hablamos aquí. 540. Vamos a probar. Ajá, ok, está bien. 540. Quería saber si se podía poner con la mano directamente. Aquí me pasé. Ahí está. 15.984. 15.984. 29,6. Es decir, fuimos completando todo el procedimiento, ¿no? Entonces, venimos acá. Recuerden tomar, déjame actualizar aquí. Recuerden tomar una captura de pantalla para poder justificar la pregunta número 3, que dice que vayan aumentando de 30 en 30. No deben tomar una por cada medida, sino que con una de ellas, que no sea ni la del 0 ni la de la medida 2. Es decir, puede ser cualquiera de estas. Puede ser la del 5, la del 8, para que puedan validar esta parte. Dividir la presión por la temperatura y anotar dichos valores, ya lo hicimos, que es eso de aquí. Vamos a probar con la número 5. Ustedes que van a hacer su calculadora. Número 5 sería 11.532. 532 dividido entre 390. Igual, le doy a SD, 29,6. Es decir que no hay ningún truco. Continuamos. Dice lo siguiente. Preguntas. ¿El coeficiente P sobre T permanece aproximadamente constante? ¿Qué te va a responder ahí? Que sí. Te lo va a decir. ¿A qué te va a responder? Sí. Pero usted tiene la prueba, tiene su tabla llena. ¿El comportamiento se corresponde con la de un gas ideal? Sí. ¿Y por qué? Porque P sobre T era igual. Vamos a poner a decir aquí aproximadamente constante. Es decir, es una cualidad de un gas ideal. Pensando en la ecuación del gas ideal. Ajá, espérate, entonces si hay que pensar en ella, significa que tenemos presión por V igual a N R por T. Esa es la ecuación del gas ideal. Entonces, donde P es la presión, V el volumen, N el número de moléculas, de moles, y R constante de los gases ideales, y T es la temperatura. Ok, entonces pensando en la ecuación del gas ideal, ¿a qué expresión es equivalente el cociente de P sobre T? Entonces ellos quieren saber a qué equivale P sobre T deduciéndolo de esa ecuación. Ah, no, pero está bien. Entonces simplemente tenemos que hacer, como tenemos P por V, N, R por T, y quieren P sobre T, significa que tengo que dividir aquí sobre T para que tenga P sobre T. Como acabo de dividir del lado izquierdo sobre T, tengo que hacerlo también del lado derecho para que la igualdad siga respetándose, ¿no? Entonces, del lado derecho tengo T sobre T, se elimina esta parte. Ok, es decir, T y T. Ahí mueren. Y me queda una nueva expresión de la siguiente manera. P por V sobre T igual a ¿qué? A N por R. Muy bien. Esa es la respuesta. Ellos quieren a P por V partido T. No, ellos quieren P sobre T. Significa que ahora mismo, el que está molestando este chico de aquí. Y para eliminarlo, simplemente tengo que dividir sobre él. Entonces vamos a dividir sobre V. Divido sobre V de este lado y divido sobre V del lado derecho también. Por lo tanto, se elimina este de aquí con este. Y la expresión me queda de la siguiente manera. P sobre T es igual a ¿qué? A N por R partido V. Y ese es el resultado. Entonces, vamos a ver a qué expresión es equivalente el coeficiente P sobre T.
Bueno, a n por r partido v. ¿Hay más preguntas? No, no hay más preguntas, por lo tanto, ¿es cuánto?